con el agua hasta el cuello y el combustible en el suelo. Así viven los cubanos luego de que el gobierno de Estados Unidos fortaleciera el cerco contra la dictadura y las naciones que insisten en robustecerla. Hoy no tenemos transporte. Y sí, realmente, bueno, nos sentimos molestos, incómodos, porque no tenemos transporte. No lo tenemos. Se ve a la legua que con la situación del combustible, el petróleo, no tenemos transporte. El país de las filas, pero sobre todo de la espera. En eso está convertida la isla tras casi 70 años, aguardando los maravillosos resultados del socialismo. Filas eternas para tomar un camión que no llega, para intentar agilizar algún trámite en el banco. Y ahora a esto hay que sumarle que las clases universitarias deberán sufrir nuevos retrocesos, una pausa de duración indeterminada que resentirán directamente los alumnos en la Universidad de La Habana. Esto implica un poco el hecho de que no estemos presencialmente en las universidades, sino intentar recibir la mayoría de los contenidos a través del móvil o de las instituciones de prácticas. Y bueno, todavía no estamos muy informados. Clases a distancia y por web. La gran idea del régimen se debilita con las habituales fallas de la Red Nacional de Internet, la misma que varias veces, sobre todo cuando la gente se arma de valor y protesta en las calles, es cortada por el oficialismo para evitar la coordinación de los inconformes. Suponiendo que el Internet no falle, entonces habría que recordar la penumbra cubana, los constantes apagones que obstaculizan el día tras día en la isla. No son 4 horas de luz como antes, no. A veces nos quitan la luz 2 o 3 veces a la semana, ya no es casi todos los días. Y a veces son hasta 12 horas de luz. El otro día la quitaron a las 11 de la mañana y no la pusieron hasta las 12 de la noche. Son los cubanos los que sufren la dictadura desde las entrañas de la represión. Lo que esperamos es, ¿cómo explicarte? Un cambio, hay que ser inteligente y hacer el cambio porque el cambio es radical. Tiene que ser el cambio ya. Son ellos los que piden inteligencia, justo de lo que adolecen los revolucionarios de redes sociales, que apoyan y adoran al socialismo, mientras viven y disfrutan de las mieles del capitalismo. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, no viene el colapso. ¿Qué estamos viendo en Cuba? ¿Qué puede ocurrir y cómo están las cosas de descompuestas? Y además acelerándose esta descomposición. Es Racha Bodega. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Lourdes. Gloria Álvarez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Lourdes. ¿Qué tal? Buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches. ¿Viene el colapso? ¿Estamos en el colapso? ¿Qué está ocurriendo en Cuba, Gloria? Vamos a sacar la bola de cristal, como siempre, para ver qué va a pasar con Cuba. Cuba tiene una capacidad maravillosa para reinventarse. A lo largo de todas estas décadas de una dictadura macabra, no ha habido un solo sistema económico. Primero fue el azúcar, cuando eso fracasó, fue entonces el narcotráfico, ha sido el turismo, obviamente el petróleo venezolano, que ahora quien es el mayor ofertante de ese petróleo es México. Y sigue Brasil con Lula. Entonces yo no dudo de la capacidad de reinvención de un régimen que ha sobrevivido hasta la caída del muro de Berlín. ¿Tú lo pones entonces a estas alturas del partido en veremos? Yo apuesto por para dónde va a irse este régimen a reinventarse. O sea, ya la población cubana ha pasado por cosas terribles como lo fue el periodo especial, que yo conozco bastante bien en carne propia porque tuve una tía abuela que se suicidó después de haber estado 3 décadas dándole su vida a la farsa de la dictadura cubana, porque el periodo especial, cuando se quedan sin la plata de la Unión Soviética, trajo esta misma miseria, estos mismos apagones, esta misma escasez. ¿Y cómo se reinventó el castrismo? Abriéndose al turismo, a la prostitución y al narcotráfico. Y por supuesto, 4 años después llega El Salvador, Hugo Chávez, con el petróleo venezolano. Entonces, hay que ver cómo este régimen se va a reinventar, porque acordémonos de una cosa, la dictadura en Venezuela no se ha terminado. Maduro está capturado, pero el régimen continúa. Y yo creo que sería muy iluso, como ha sido para los estadounidenses, volver a menospreciar cómo la dictadura cubana se puede reinventar. Sin embargo, le han cerrado la llave, por lo menos del petróleo, el combustible. A ver, yo creo que este momento es diferente a los otros porque los cubanos han tenido la mala suerte de que el gobierno tenga la buena suerte. ¿Por qué? Porque desde el 61 con la expropiación, las nacionalizaciones, se da el embargo, que no pueden comerciar ciertos productos, etcétera, a los Estados Unidos, no es un bloqueo como tal. Pero en ese momento se da la crisis de los misiles, o sea, la Unión Soviética en la Guerra Fría
entran y, bueno, se dedican a patrocinar la Revolución Cubana e incluso a exportarla, la figura del Che Guevara, Bolivia, etcétera, y las guerrillas en América Latina frente a las dictaduras. Se cae el muro de Berlín y entonces Rusia inicialmente, digamos, se retira y ahí viene este periodo especial porque se quedan sin nada. Después aparecen muchos factores que le permiten a la burocracia política cubana sobrevivir. Fundamentalmente es la llave de la inmigración. Eso creo que es uno de los elementos claves que le permiten a un modelo cubano como este, en donde sí, tú reprimes, metes a la cárcel, pero al mismo tiempo era la estrategia de los llamados marielitos. O sea, de repente va para afuera y va para afuera todo, desde personas criminales hasta gente común y corriente que simplemente no tiene que comer. Y en este momento, digamos, donde la habían medio campechaneado, se les aparece un Trump que empieza a diseñar en su mente un mapa totalmente distinto de América Latina. Y en donde lo que quiere no es imponer un modelo democrático en la isla, sino quiere hacer lo mismo en otras condiciones que lo que hace en Venezuela. ¿Qué es? Modelos pro-norteamericanos que quién sabe si deriven en modelos democráticos. Pero que por lo pronto le responden. Que le respondan a él. Y hoy le dobla a Díaz-Canel la mano. Él no tiene de dónde agarrarse, no hay nada, no hay petróleo, no hay nadie. O sea, a menos que se le aparezca ahí, no sé, China, que no creo que en este momento esté en condiciones de utilizarlo. Y a partir de eso, Manuel, pues creo que lo que vamos a ver es un cambio más forzado que el de Venezuela, en donde tú ves ahora a la Delcy Rodríguez y compañía con un discurso, no, es una maravilla, ya están exportando a todos lados, es algo así como la izquierda de no sé dónde. Hay que recordar que la fecha límite para todo este jueguito de Trump es noviembre. Noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y todo lo que ha pasado en los últimos días ha sido una debacle electoral para Trump. Las intermedias. Las intermedias, exactamente. Intermedias. ¿Cómo estás viendo las cosas en Cuba, Lourdes? Dificilísimas, pero sobre todo porque vemos que el pueblo cubano la ha seguido pasando muy mal desde que empezó este régimen. O sea, ellos son los que sufren todos los días la falta de alimentos, la falta de medicinas, o sea, lo básico para poder sobrevivir y para poder decir que están viviendo. Y tristemente hoy, gracias a Trump, pues México dejó de enviarles lo que dice la presidenta, que es una ayuda humanitaria en el tema del petróleo, en donde, pues después de Venezuela, el primer país que les mandaba petróleo era México. México ya dejó de mandarles porque Trump dijo que ya no. Pero entonces ya les mandamos ayuda humanitaria. Y yo me pregunto, hoy con la información que tenemos con el tema del sarampión, ¿de verdad los mexicanos estamos dispuestos a gastar nuestro dinero en mandar ayuda a Cuba a cambio de que nuestros niños tengan que ir con tapabocas por el sarampión? O sea, eso es... Además, ayuda que no queda claro si llega a los cubanos. No llega. Además, ayuda al dictador, al régimen, y que ha atropellado libertades. ¿Te acuerdas que en su momento, desde el régimen de Andrés Manuel López Obrador, dijeron que venían unos médicos cubanos a ayudarnos, que porque los médicos mexicanos no querían trabajar, lo cual era una falacia, y los trajeron y claro, le pagaban al régimen, no le pagaban a los médicos, y desembolsábamos 1 millón de euros cada mes para el régimen, no para los médicos que estaban trabajando aquí. Condiciones, digamos, que algunos podrían calificar de esclavitud incluso. Ahora, es diferente este momento a otros, sin duda, pero parece que ahora el foco sí está y que se está quedando sola la isla o el régimen de Miguel Díaz-Canel, y que los reflectores apuntan hacia él, hacia la dictadura, hacia lo que ocurre, porque es prioritario para el gobierno de Estados Unidos. No sé si siempre ha sido igual de prioritario como lo es en este momento.
Lo que pasa es que el gobierno de Díaz-Canel no tiene la fuerza que tienen los Castro y tampoco psicológicamente el cubano de hoy es el cubano que tiene todavía ese romanticismo por la revolución. Yo tengo amigas terapeutas que han estado en Cuba y me dicen es una población que está en las condiciones de las víctimas del Holocausto, con una desesperanza absoluta, gente que no dice gracias, gente que es zombie, gente que está para sobrevivir. Psicológicamente dentro de la isla ahorita no hay una población que sepa lo que es vivir en libertad, que sepa lo que es poderse expresar. Entonces, para reconstruir y decir, ay, la esperanza de que algo nuevo pase, es también ponerse a pensar qué tipo de población vamos a ver. Rosa María Payá, que su papá fue asesinado por la dictadura y que es una gran luchadora de la democracia en Cuba, nos decía hace unas semanas en este evento en la Universidad de la Libertad que incluso la población de Cuba se ha diezmado desde la pandemia. Estamos hablando de millones de personas que están en una situación deplorable, no por lo de Trump, no por la hambruna que se va a generar ahorita, sino que ya viene así. Entonces, si el régimen cubano de Díaz-Canel puede sobrevivir a través del narcotráfico, porque yo estoy segura que ahorita tiene que estar habiendo conversaciones de decir, ¿de dónde vamos a sacar? Si ya no es México, entonces, ¿qué va a ser? ¿Va a ser Brasil? ¿Va a ser China? ¿Va a ser por dónde? Pero no creo que simplemente estén esperando votar todo, porque además no hay para dónde reconstruir. Esta camiseta que yo traigo es de cuando el 11 de julio de hace unos años hubo las protestas y todo el mundo dijo, ay, hoy sí, ¿no? Y hoy sí va a caer. Y tiene maneras de seguir sobreviviendo. Entonces, si Trump entra en una negociación con un Díaz-Canel para mantener a la isla tal vez a su favor, no necesariamente eso implica que los cubanos de a pie van a estar mejor. Es un escenario probable, bastante posible, ¿no? Como los migrantes latinoamericanos de México y de Centroamérica no necesariamente van a tener un mejor porvenir con estas restricciones que Trump está poniendo solo por negociar con sus gobernantes. Yo creo que hay que hacer esa distinción. Y creo que hay un elemento importante a destacar, y es el hecho de que el modelo ideológico cubano, que es muy sui generis, muy diferente al estalinismo de la Unión Soviética, diferente al bloque oriental, a lo que era la Europa comunista, es una combinación de identificación con el caudillo, Fidel Castro. Tú puedes escuchar todavía algunas de estas personas que están viviendo en situaciones de miseria y que dicen, la culpa la tienen los que lo siguieron, correcto, no Fidel. Fidel es todavía una especie así de intocable, alguien como de Palenque, una cosa así. Pero bueno, ahí es donde finalmente uno entiende que esto se combina con otra cosa que es el estado policíaco, el miedo. El miedo es un ingrediente fundamental. O sea, si tú ves lo que pasa en Venezuela, tú dices, ¿por qué no salen a pelear? ¿Qué tienen que perder? Hay un temor que sobrepasa la capacidad humana de reaccionar. El miedo funciona como instrumento de control y cuando ese miedo se institucionaliza durante mucho tiempo, o sea, hay que recordar que las dictaduras militares de América Latina fueron de 6 años, de 8 años, de 10 años. No estás hablando de sistemas como el venezolano de Chávez o el propio, por supuesto, de Cuba, que tuvieron, en el caso de Cuba, más de medio siglo más de funcionamiento y de control político. Y tú dices, bueno, pues es que uno siempre supone que cuando ya la situación está mal, el gobierno cae. Eso le sucede fundamentalmente a regímenes democráticos. Pero no nada más es el miedo. Es también que no tienen que comer, que no tienen, o sea, las fuerzas para salir adelante y levantar la voz. ¿Por qué? Porque han vivido cuántos años durante este régimen en donde no tienen que comer, en donde tienen una economía alterna, en donde me ha tocado conocer a periodistas, en donde te dicen, en aquellos entonces cuando yo los conociera, un peso cubano equivalía a 7, 10 dólares más o menos. Hoy está muchísimo más fuerte la devaluación. Y entonces donde te dicen, pues sí, si tú tienes y demuestras que querías salir del país y tienes trabajo en otro lado, te van a dejar salir de Cuba, pero a ti, no a tu familia. Entonces, pues ¿de dónde vas a comer? O sea, lo que estábamos diciendo, ¿de dónde van a comer? ¿De dónde llevan tantas décadas
déjate tú ya el miedo, es con qué fuerza puedes levantar la voz y decir, yo ya no puedo con esto y quiero salirme de esto. Eso es lo que ha sucedido durante muchos años, ¿no? Ahí lo que pasa es que como hay el chorro de la emigración, y durante mucho tiempo... Que sí te dejan salir, pero personal. Pero ¿tienes cuántos millones? ¿Tienes cuántos millones de cubanos están afuera? ¿3 millones de una población de 11 millones o 4 millones? ¿Sí? Estás hablando fundamentalmente de gente que, es cierto, decidió que ante la desesperación yo me voy y luego veo cómo saco al resto de mi familia. Pero lo que sí también es muy cierto es que no es que estén en un estado de debilidad que no pueden protestar, lo han demostrado. Pero los aparatos de seguridad y los aparatos ideológicos del propio Estado tienen una fuerza enorme. Es ¿Y esos imposible. No están desgastados? ¿Esos no se han desgastado? Ahí están, sobre robustos, lo que resiste fuertes. Apoya, o sea, lo que, a las Reyes Heroles están con la posibilidad de tener la bayoneta en la mano y el concepto ideológico todavía de una revolución cubana que les ha fallado en toda la línea, pero que no están dispuestos a renunciar. El 11 de julio del 2021, cuando sale esta consigna de patria y vida, y se dice, se les acabó el dominó, no podemos más, se ve la voz de una generación nueva, que obviamente no tiene las promesas que faltaron de Castro, pero no terminó en nada. Y es bien desgastante ver que tú dices, ok, ahora sí, porque ya se murió Castro. Y lo que tú decías, lo mismo pasa en Venezuela. La gente dice, no, Chávez era Dios, el problema fue Maduro. Y es como, por Dios, no. El tipo no se quedó a vivir las consecuencias de sus nefastas acciones. Castro sí, y en el caso de Díaz-Canel también. Entonces, no solo es venir y protestar, es qué tipo de país vas a crear. Y esos estrategas, estadistas de la talla de Carlos Alberto Montaner, que fue uno de los mejores periodistas cubanos, ideando constituciones para este país, te preguntas, ¿y quién lo va a poner en práctica? A mí mi papá, que era de Cienfuegos, siempre me dijo una cosa: los cubanos en Miami creen que el día que caiga Fidel, ellos van a venir con su arrogancia a entrar en la isla después de haberse ido y van a decir, ahora sí, vamos a venir a gobernar. ¿Y tú crees que los cubanos de adentro, que se calaron todas esas décadas, van a decir, sí, hombre, ¿cómo no? Pasen adelante. Y ahí se produce un resquebrajamiento psicológico del cual hablaba mucho Carlos Alberto Montaner. Primero, tenés una población esclava dentro de una isla que no sabe lo que es la libertad, porque han vivido décadas lobotomizados a que no saben lo que es ser empresario, no saben lo que es estudiar y ganarte tus propios recursos, porque las ingenieras no saben lo que es tener de comer. Exacto. O sea, entonces, una canasta básica. Ahí no hay la materia prima para construir repúblicas de ciudadanos responsables e independientes, no la hay. Y la gente que está afuera, que no vivió en carne propia, cuando haya ese reencuentro, es una cuestión mucho más profunda que solo venir y poner leyes y con quién vas a cambiar al régimen. Creo que también por eso Trump no ha cambiado a Delcy Rodríguez. Si algo es distinto de cuando entraban los gringos y hacían sus golpes de Estado a lo Allende, es que ahora es como, ¿saben qué? Mejor no le toquemos, aprendamos de Irak, aprendamos de otros lugares, dejemos el régimen siempre y cuando sea a nuestro favor, porque ellos te garantiza mismos... estabilidad interna y control. Y desde lo externo sobre... O sea, Venezuela es hoy un protectorado. Exacto. Es un protectorado, es otro Puerto Rico, Estado Libre Asociado, hacen lo que quieren, le exportan a quien quieren, controlan... Creo que finalmente lo que sucede es que para Cuba esta puede ser la última llamada. Ahora, Trump decía hace no mucho, decía, en Cuba no hay ni que intervenir, no hay que hacer nada, colapsan por sí solos. No. Está equivocado. Un poco dejando de lado este asunto de una intervención, como si la hubo en Venezuela, por lo menos para detener al dictador Maduro. Pero ¿sabes qué? Que también está el tema entre el miedo y la policía y demás, están los presos políticos, y que en el imaginario de cualquier ciudadano común y corriente que no vive en un régimen, un preso político es un político que está preso, y eso está fuera de toda realidad. Un político preso, ¿no? O un preso político es un ciudadano que osó tener la idea de levantar la voz. Y que no lo fusilaron. Y que no lo fusilaron. Sí. Entonces, eso también está en juego en este momento. Entonces, tienes una economía que está dolarizada, que tienes una doble economía, que tienes miedo y que además tienes a los presos políticos y tú puedes ser el siguiente. El problema es que los presos políticos están
fuera del radar internacional. O sea, no es que tienes una campaña para liderar. Como en Venezuela, que llevas 900 y siguen saliendo más. Ahí están. Y no había. Y no había, ahí están. Sí, la mayor hipocresía de la izquierda latinoamericana que siempre ha endiosado Cuba y que te dice, no, es que Cuba está mal por el embargo, mal llamado bloqueo. Perdón, pero no es el embargo el que le impide a los cubanos pescar, tener empresa propia, poder vivir de sus propios estudios. Eso es la dictadura. Y tan así es que ahorita toda esa izquierda latinoamericana hipócrita que se da golpes de pecho de que los pobres cubanos están así, ¿por qué no van y agarran un yate a lo Greta Thunberg y se van a tratar de darle de comer a esos cubanos y a tratar de rodear la isla? Vamos a ver cómo les va. Oye, Gloria, pero tampoco se vale que con los mexicanos que digan que nosotros le mandamos la ayuda humanitaria cuando en México estamos mal y de malas. Sí se vale, pero no al gobierno. O sea, es correcto. O sea, tú no le puedes entregar eso a ellos. Exacto. Ya se acabó. Gracias, Lourdes. Gloria. Gracias, Manuel. Presentación de tu 17 libro. de febrero en la Universidad de la Libertad. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los tres. Bye. Hasta mañana. Estamos Pásenla muy bien. Sí, obvio, invitadísimo.